¿Qué tal? Buenas tardes. El pasado 11 de marzo, la Cámara de Diputados desechó la propuesta de reforma político-electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En este video voy a explicar las características de esta propuesta, sus antecedentes y las implicaciones que hubiera tenido en caso de ser aprobada. En pantalla ustedes pueden ver la votación final en la Cámara de Diputados. Solamente el partido Morena votó a favor y algunos diputados del Partido Verde. En total fueron 259 votos. Sin embargo, esta propuesta implicaba reformar la Constitución y para ello requería del apoyo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, una Cámara que está conformada por 500 integrantes, lo que implica que requería el apoyo de al menos 334 diputados, cosa que no obtuvo. ¿Qué elementos contenía esta propuesta de reforma? Esta propuesta de reforma contemplaba cambios en diversos aspectos de la materia electoral. Ustedes pueden ver en pantalla una lista de los aspectos que contemplaba. En este video me voy a enfocar en la propuesta en materia de financiamiento público de los partidos políticos. Primero, para poder entender las características de la propuesta de reforma, primero tenemos que entender el modelo actual de financiamiento de los partidos políticos. México tiene un modelo que se basa en aportes públicos y los montos que son entregados a los partidos políticos año con año están establecidos desde el nivel constitucional. El artículo 41 de la Constitución establece una fórmula para el cálculo del monto total y la forma de distribución de los recursos públicos a los que tienen derecho los partidos políticos. Los partidos políticos reciben financiamiento por cuatro rubros. Primero, financiamiento ordinario, que es el grueso del financiamiento. Esto lo reciben año con año y sirve para mantener su estructura burocrática. También reciben financiamiento para actividades electorales, financiamiento para actividades específicas como entidades de interés público y un financiamiento para sus franquicias postales y telegráficas. Para el cálculo del financiamiento ordinario, la Constitución establece que tiene que multiplicarse el tamaño del padrón, es decir, el número de votantes registrados, por el 65% de la unidad de medida y actualización. Ese monto total se divide o se distribuye entre los partidos políticos en un 30% de manera igualitaria y en un 70% de manera proporcional. El financiamiento para actividades electorales en el año en el que hay elecciones implica un monto adicional. Cuando se renueva la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República, los partidos políticos reciben un 50% adicional, un 50% del financiamiento ordinario. Y para actividades específicas, es decir, para sus actividades relacionadas con la educación, capacitación e investigación política, los partidos políticos reciben un 3% extra. Estos montos o este financiamiento se otorga de forma directa a los partidos. Además, el Instituto Nacional Electoral otorga unos montos para que los partidos puedan contar con franquicias postales y telegráficas. Ahora bien, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum implicaba reformar el artículo 41 constitucional para modificar la fórmula de cálculo total de financiamiento público ordinario, con lo que se modificarían todos los rubros de financiamiento. Y ella proponía que en vez del 65% de la unidad de medida de la actualización, sea el 48.65% el factor de multiplicación para obtener el financiamiento total, lo que implicaba una reducción del 25% de los montos totales entregados. En términos prácticos, considerando el año 2026, esto significaba reducir en casi 2.000 millones de pesos el financiamiento público al que recibirían los partidos políticos. Aquí pueden ustedes ver las cifras. Aquí tienen este cuadro, les muestro las cifras desglosadas de financiamiento por rubro. Evidentemente no contempla el rubro de financiamiento público ordinario, al no ser un año electoral, el año 2026, por lo menos no en elección federal. Ahora, esto es lo que implicaba la reforma en relación al modelo de financiamiento de los partidos, una reducción de los recursos públicos entregados.
¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, el partido Morena ha intentado reducir el financiamiento público desde que está en el poder, desde el año 2018. Se cuentan más de 40 iniciativas en la materia. Sin embargo, solamente en dos ocasiones se ha votado en el Pleno de la Cámara de Diputados esta iniciativa. La primera votación fue el 12 de diciembre de 2019. En ese entonces lo que se votaba era modificar la fórmula para reducirla a la mitad. Esto mediante una reducción en el factor de multiplicación de UMA. En vez de ser el 65%, se proponía cambiarlo a 32.5, sin modificar su fórmula de distribución. En esta ocasión, de nuevo, solo el partido Morena y entonces el PES votó a favor, un diputado del PT, todos los demás en contra, y no se obtuvieron los 334 diputados que requería, 2/3 partes de la Cámara de Diputados. En la segunda ocasión en la que se votó esta iniciativa fue el 6 de diciembre de 2022. En esa ocasión se propuso eliminar por completo el financiamiento permanente, que es el grueso del financiamiento, el que se otorga año con año, para dejar solo el electoral. Esta fue una iniciativa presentada por el presidente López Obrador. A favor votó Morena, el Partido Verde y el PT, y de nueva cuenta no alcanzó el mínimo de votos necesario para ser aprobada. ¿Cuáles son las implicaciones de esta iniciativa? Bueno, lo primero que debe decirse es que nosotros en México contamos con un modelo de financiamiento basado en aportes públicos, debido a que con ellos se pretendía fortalecer a los partidos políticos de oposición para coadyuvar a su capacidad competitiva. Esta reforma se estableció en el año de 1996. La reforma electoral de ese año modificó la Constitución para establecer que en las finanzas de los partidos los recursos de origen público deben prevalecer sobre los de origen privado. Asimismo, se elevaron las fórmulas para calcular los montos para que efectivamente sean los de origen público el grueso del financiamiento. Y ese modelo lo tenemos hasta la actualidad. Esta reforma se creó o se aprobó en un momento en el que estaba en su fase final la transición a la democracia en México. Un partido político había dominado los cargos de elección popular, el PRI. Esta reforma coadyuvó, fue un factor importante para que los partidos de oposición pudieran competir en igualdad de condiciones con el partido oficial y finalmente derrotarlo. En el año 2000, por primera vez, el PRI pierde la presidencia de la República. Y hasta hoy en día, el grueso, el financiamiento público que reciben los partidos, coadyuva, es un factor importante para entender su capacidad competitiva y que se pueda permitir la alternancia política. Vale la pena señalar que la propia ley, además de establecer que los recursos de origen público deben de prevalecer sobre los de origen privado y establecer un amplio financiamiento público, también establece serias restricciones al financiamiento privado. Prácticamente ninguna persona de tipo moral puede aportar recursos a los partidos, ningún órgano o dependencia del Estado. Aquí resumo lo que se señala en el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos. Solamente las personas físicas, personas, individuos considerados que viven y trabajan en México, pueden aportar recursos a los partidos. Y también debe señalarse que según el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, también hay serias restricciones en cuanto a los aportes que pueden otorgar los individuos individualmente considerados, digamos. ¿Cuáles serían las implicaciones de modificar este modelo? Como ya lo señalé, los partidos políticos en México se financian casi exclusivamente con financiamiento público. Si modificamos el modelo, el resultado inmediato sería perjudicar a los partidos políticos de oposición, porque estos tendrían mayores dificultades para, sustituir los recursos públicos. No tienen acceso a todo el aparato público que sí tiene, por ejemplo, Morena. Y esto redundaría en una pérdida de competitividad electoral, y esto a su vez implicaría perjudicar el sistema democrático en México. El modelo es así
se basa en aportes públicos. El modelo es así, esa fue la razón principal para aprobar recursos públicos, apoyar a los partidos políticos de oposición y garantizar un sistema democrático, y fue un modelo que no se estableció únicamente en México, se estableció en muchos otros países de América Latina y también en países de Europa. Modificar el modelo en el entendido de reducir sensiblemente el financiamiento que recibe la oposición perjudicaría principalmente a la oposición. Aquí podemos citar algunos ejemplos en los que no solo se ha reducido, sino se ha eliminado por completo el sistema de financiamiento público de los partidos y ha tenido repercusiones negativas. No es el único factor que explica, por ejemplo, el que Venezuela sea un régimen autoritario, pero sin duda hay una relación directa. Lo mismo para el caso de Bolivia y El Salvador, que son considerados regímenes no democráticos, sino regímenes híbridos, de acuerdo al último informe de The Economist, el índice de la democracia 2024. Venezuela había aprobado un sistema de financiamiento público en 73 y lo eliminó en 99 bajo el régimen de Hugo Chávez. Bolivia había aprobado un sistema en 97 y lo eliminó en 2008 bajo el régimen de Evo Morales, y El Salvador lo había aprobado en 83 y lo eliminó en 2025 bajo el régimen de Nayib Bukele. En todos estos casos fue un líder populista de izquierda en los primeros dos casos y de derecha en el tercero, que eliminan el financiamiento público, y no por casualidad hay un desgaste democrático en todos esos países. Estos ejemplos nos permiten señalar que el financiamiento público es una herramienta para que los partidos políticos de oposición puedan competir y para garantizar un sistema en donde los ciudadanos tienen opciones reales para participar, para votar, para elegir el día de la jornada electoral. Eliminar el sistema de financiamiento público tiene implicaciones negativas, o reducirlo sensiblemente, digamos, tiene implicaciones negativas para el caso mexicano. En esta ocasión no fue aprobada la reforma por la negativa de los aliados tradicionales de Morena, el Partido Verde y el PT. Estos sabían que reducir financiamiento público perjudicaba evidentemente sus intereses. No podrían tener acceso a otra fuente alterna de financiamiento público, como sí lo podría tener Morena de manera más fácil, a ser el partido en el poder. Estos partidos de oposición están acostumbrados a basarse en financiamiento público y no querían autoperjudicarse. Esto pondría en riesgo los cuantiosos recursos públicos que manejan con una enorme libertad, y pondría incluso en peligro su supervivencia. Si los partidos políticos pierden capacidad competitiva y no logran al menos el 3% de la votación, como está establecido a nivel constitucional, automáticamente pierden el registro como partidos políticos y pierden la posibilidad de participar en elecciones y pierden los recursos a los que tienen acceso como partidos políticos nacionales. Hasta aquí con estas reflexiones sobre la propuesta de reforma política de Claudio Sheinbaum. Agradezco mucho su atención.